recuerdo yo que hizo un prillé que fue con un ovejo y a mi hermano y a mí nos puso hasta lo subió a mi hermano en el ovejo. Al final te cuento que los que están ahí en la celebración y eso, no sé quién rayo le echó picante al ovejo. Y esos demonios no quisieron comerse eso y le dijeron, tiene que hacer otro prillé. Ahí salí embarazada, mi papá nunca quiso que yo me fuera a vivir con él, de esa muchacha ahí, ¿para dónde va esa muchacha? Pero como me gustaba el muchacho y fue mi primera pareja, mi primera relación, yo me fui con él y formamos lo que podemos decir una relación. Pero no era estable, hoy estábamos, mañana no estábamos, yo era un poco agresiva, yo le brincaba, yo le daba con lo que sea. Pero pastor, usted se ve muy calmada ahora. Sí. ¿Usted le daba puño? No, él me hacía algo, yo esperaba que estuviera tranquilito y le metía un palo, una tabla, lo que sea. Dios, no, Un día casi lo mato con una sevillana, una cegueta, yo la limé. Hasta con sevillana. Sí, si no es por una vecina que le voció, yo lo hubiese matado. Santo. Y un día me dijo, mira, te voy a llevar a Romana, te voy a mostrar. Cuando llevábamos al barrio San Carlos de la Romana, hay un parque, y me dijo, mira, allí me ponen la droga y allí el dinero y viceversa. Y dije, oh, entonces, me dijo, sí. Y más luego me dijo, yo tengo una herencia que tengo que apoderarme de ella, pero si me caso contigo. Por eso yo te escogí allí en la fábrica. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí. Mi papá tenía un altar allá en Romana. Él murió, lo heredó mi hermana, que era lesbiana, murió de SIDA y ahora me toca a mí porque los demás son cristianos. Santo. Recuerdo un día, él se montó, supuestamente, y me dijo, hoy vamos a hacer un pacto. Yo le decía, no, es que yo soy santa y no de nombre. Yo soy santa porque soy lavada por la sangre de Cristo. Y tenía un túbano, cogió un cuchillo y para cortarme, le dije que no, nos fuimos en pleito. Y era una vida de zozobra. Consiguió una chilena y tenía una pistola y me dijo, vamos a atracar en Romana. Dios bendiga a todos esos guerreros de una manera muy especial. De verdad que es de bendición, como siempre, llegar hasta cada uno de ustedes, siempre trayendo una historia nueva, siempre trayendo una entrevista de hechos reales, de hechos verídicos. Muchas veces hay personas que asocian con que las entrevistas que hemos traído son falsas, pero quiero decirles que no tenemos la intención de engañar a nadie, ni de mostrar una historia que sea falsa. Pero lo primero que hacemos es que no entrevistamos personas que no sean cristianas. Todas las personas que han pasado por esta plataforma son personas que han vivido una experiencia y se han entregado a Cristo y hoy están contando su historia para poder llegar a aquellas personas que no conocen de Jesús y presentarle que hay una esperanza todavía, que Cristo es la esperanza que aquellas personas necesitan. Agradezco inmensamente a todos los guerreros que siempre se mantienen conectados con cada uno de nosotros, compartiendo las entrevistas, dándole me gusta, escribiendo peticiones, escribiendo que me gustó las entrevistas. Gracias a ustedes hemos llegado a este número. También quiero anunciar que tenemos un nuevo canal, se llama Jonathan con Y, así mismo Jonathan sin H, Pascual, Televisión Mundial. Allá también vamos a estar subiendo contenido que será de gran bendición. Los que solamente nos sigan aquí en la plataforma de YouTube, corra TikTok, Instagram y Facebook. Allá también estamos subiendo contenido que es de gran bendición. Aquí estoy con una pastora muy tremenda del Señor. Digo que muy tremenda porque es pastora de la pastora Mariel Sosa, los cuales hemos visto que ha pasado por aquí. Y tener esta entrevista, esta primicia, de verdad que es de gran bendición, primeramente para mí y para un grupo de hermanos que están ahí conectados. La pastora Santa Natera. Bienvenida a esta plataforma, Dios te bendiga. Muchas Salúdame gracias. a ese pueblo que está ahí. Saludos para todos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Aquí estamos compartiendo este tiempo que será de mucha edificación para sus vidas. Aquí estamos. La pastora Santa Natera de Mendoza. Así es. De Mendoza porque el esposo de la pastora está por ahí, un pastor muy tremendo, el cual pudimos entrevistar hace un rato. Y no hemos llegado a la parte donde ustedes se conocieron, pero yo quiero preguntar algo que me llegó como curiosidad. Después del pastor, o antes del pastor ser pastor, ustedes parecen como que se conocían antes. No. Ustedes no se conocían. Incluso yo conocía a todos esos personajes que él en la entrevista pasada mencionó, Marco Araña, El Expreso, Negro Malo, pero no conocía a Guillermo Mendoza. Wow.
Pero cuando ustedes se Rafi. conocieron, ¿ya usted lo conoció cambiado? ¿Lo conoció una parte de su vida donde él daba machetazos y peleaba? Yo lo conocí en una parte de su vida, en un pleito, pero no sabía, luego que llegué al Evangelio, que él era Guillermo Mendoza. Recuerdo yo un pleito que él mencionaba ahorita en su entrevista. Él estaba peleando con un muchacho, junto con un primo de él, y el primo de él a la vez es primo mío, y yo iba saliendo, y el pleito para mí se había acabado. Y me agarró el hombre con quien le estaba peleando, ese de la familia, vamos a darle, vamos a darle. Y yo así, pero familia, yo lo que tenía eran como 15, 14 años. Y ya le estaba en esos asuntos de pleito y de calle. Y yo no sabía en ese entonces que él era el primo de mi primo que estaban peleando. Pero luego ya me di cuenta y creo que quizás si lo hubiese conocido en ese tiempo, no fuera mi esposo. Wow. No, El no pastor creo. está llorando detrás de cámara. No, Dios sabe lo que hace, varón. Pero Dios sabe cómo hacer las cosas. Dios sabe Dios sabe que lo las que cosas de Él son perfectas. Entonces, la pastora empieza un desarrollo, empieza una vida donde hay ciertas cosas que empieza a aprender. Y esta etapa de desarrollo nosotros queremos decodificarla porque hay un público, un pueblo que no conoce tu historia. Mira, al igual que mi esposo, crecimos en el mismo barrio, Barrio Blanco. Mi familia es una familia un poco conservadora, hay más mujeres que hombres, podríamos decir así. Mi mamá era una señora que nació en el Evangelio, creció entre una cosa y otra. Y ella, cuando yo nací, mi padre y ella eran casados, hasta los 6 años estuvieron juntos. Y en esa etapa de su vida y de la mía, ellos eran cristianos. A partir de los 6 años ellos se separaron. Mi mamá empezó a educarme sola, empezó a tener una vida del mundo en medio de su depresión porque el esposo la había dejado. Empezó junto a una comadre a visitar brujos y a buscar formas según el mundo de vivir una vida mejor o de adquirir beneficios. Tú sabes que los brujos lo primero que hacen es que ven un número y que pon esto y que haz esto y que compra esto, compra tanta vela y que mi mamá llegó hasta hacer un prillé. Santo. Buscando soluciones en su vida. Era una mujer enferma, tenía un mioma, tenía la válvula del corazón tapado, tenía problemas en el hígado, tenía el vientre bien alto, tenía muchas complicaciones. Pero un día vio que nada de lo que ella hizo, el prillé ni nada de eso, tuvo efectividad en su vida y decidió buscar de Cristo. Pero yo tengo todavía como que hubo un enredo en lo que se está hablando ahora. Yo siento como que en lo que usted pudo comentar como pastora, como que fue como que sacamos un hilo y el hilo se quedó enredado y ahora tenemos obligatoriamente que desenredar el hilo para poder llegar a ese público, que el público pueda entender lo que nosotros estamos hablando acá. La historia inició con sus padres. Sus padres eran evangélicos cuando iniciaron. Sí, cuando iniciaron. Entonces, a tus 6 años, ellos se separan. Sí. Producto de esto, tu mamá me imagino que se descarrió en esta etapa. Sí. Entonces, cuando ella se muy descarria, depresiva. ahí fue donde inició en ciertas cosas, en ciertas prácticas que no iban conforme a la voluntad de Dios. Así mismo. Entonces, en esta parte, ¿por qué ella en realidad decide visitar a los brujos y decide incluso hacer un prillé? Porque ya hacer un prillé, eso es hacer una celebración para los demonios. Y cuando te hacen un prillé en una casa, es activando también un portal para que los demonios puedan subir y los demonios puedan hacer cuantas cosas ellos quieran. Mira, te cuento que las personas buscan de esas cosas por dos opciones. Siempre andan buscando un beneficio de dinero, de que esos demonios, esos seres, le den beneficio, y otra es por sanidad. Mi mamá tenía problemas de salud, tenía una comadre amiga que le inducía y le decía, esto es lo que mira, y si tú haces esto, y ahí fue que ella empezó a andar en esos caminos de la hechicería. Recuerdo yo que hizo un prillé que fue con un ovejo, y a mi hermano y a mí nos puso hasta lo subió a mi hermano en el ovejo. Al final te cuento que los que están ahí en la celebración y eso, no sé quién rayo le echó picante al ovejo,
Y esos demonios no quisieron comerse eso y le dijeron, tiene que hacer otro prillé. Santo. Y la mandaron a ponerse una ropa que era un vestido rojo, azul, verde. Mi mamá tenía una fritura y me daba a mí de todo. Cuando yo veía que ella se paraba en esa fritura, yo tenía que ayudarla, obvio, con ese vestido. Y yo decía, ay Dios mío, tan fea que se ve. Pero yo no entendía mucho. El caso es que ella vio que ellos no tenían poder y decidió buscar de Dios. Se convirtió en la iglesia que ahora es Hebreo 13:8 en Barrio Blanco. Y recuerdo yo que ella iba muy bien en su evangelio, pero yo ya una adolescente de 13, 14 años, me conseguí un noviecito y ya yo estaba haciendo de todo un poco. Recuerdo yo que la pastora llegó un día, ella tenía la fritura, pero ya no se vestía así, ya buscaba de Dios, ya era otra cosa. La pastora orando me dijo, así te dice el Señor, vas a ser pastora y te vas a casar vestida de blanco y vas a ir a las naciones. Y yo decía, pero ¿cómo que así? Esta mujer está loca, porque es que yo he tenido relaciones sexuales. ¿Y cómo que yo me voy a casar vestida de blanco? Esta mujer tiene problemas. Pero lo analicé. ¿Con 13 o 14 años ya debías tener? Con 14 años ya yo. Wow. Y yo no, como dicen ahora, yo no le paré a eso. Yo dije, esta mujer está loca. Seguimos transcurriendo. Te cuento que era falsémica. Falsémica con papeles, como decimos. Wow. Sí, mi papá, lo heredé de mi papá. O sea, él no era falsémico, pero su descendiente sí. Yo tuve 2 primas que murieron de falsemia en parto. Y yo me desayunaba a las 7, a las 9, comía a las 12, a las 3, a las 5, a las 6. Eso era un desastre, un dolor en los huesos, no pasaba de 90 libras. Y allí estábamos viviendo el tiempo, hasta que me embaracé de la niña mía, que ahora ya no le gusta que diga cuántos años son, pero tiene 20 y pico, ya pasado de 25. Un saludo para ella cuando vea esta entrevista. Y allí fue voy a decir que mi primer encuentro con lo que es Dios hablando directamente a mi vida. Porque los médicos sabían que era falsémica. Cuando yo iba, si me tocaba un médico que no me había atendido, en el YOR, en ese entonces no estaba el MUSA. Yo soy falsémica y entonces me escribían el medicamento que me correspondía. Y así, cuando llegó la hora del parto, mi papá compró la sangre y recuerdo yo empecé a adorar, ya yo estaba en el evangelio, empecé a adorar y adorar y adorar. La doctora era cristiana, yo no sabía. Y yo sentía que habían 2 ángeles al lado mío y empecé a hablar lenguas. Y empecé a adorar y adorar y adorar. Recuerdo yo que en una que me paré caminando, yo estaba así frente a una ventana, gloria a Dios, un muchacho de una azotea me decía, tú estás loca. Cuando me llevaron a sala de parto, la doctora me decía, puja, que vas a dar a luz. Y yo decía, yo veo ángeles aquí. Y empecé a hablar lengua nuevamente. Y ella me dijo, sí, yo estoy percibiendo lo que tú estás viendo. Yo soy cristiana, pero tienes que dar a luz. Y yo no te sé decir que en ese entonces que era dolor de parto. Pues yo di a luz adorando. Y ahí está Karina. ¿Qué edad tú tenías ya cuando...? 16 años. 16 años. 16 años tenía cuando di a luz a Karina, la hija mía, y en ese entonces estaba que me juntaba con la papá de ella, nos dejábamos, nos juntábamos. Esa etapa de inseguridad que vive. Tengo una curiosidad. Yo sé que quizás esta pregunta quizás puede molestar a alguien, pero esta también fue una parte de tu vida, la cual vi que pudiste ignorar un poquito por un poco de tiempo, que es el papá de tu hija. ¿Tú me podrías hablar un poquito cómo llegó esta etapa? Porque a la edad de 14 años ya entrar en algo que no es correcto, por decirlo así, porque en realidad anteriormente habían jovencitas que se casaban con 14 años, pero se le entregaban al muchacho en sí. No. Entonces, esta etapa, ¿cómo sucedió en tu vida? Que tú entras a los 14 años a descubrir esta etapa tan terrible en la vida de una jovencita. Mira, la separación de mi papá y mi mamá fue tan fuerte para ella que ella cayó en una depresión. Antes de aceptar nuevamente a Cristo, ella lo que hacía era beber. Se volvió una alcohólica y una buscadora de soluciones a través de la hechicería. Entonces ella me dejaba sola, mi hermano estaba pequeño y yo hacía mi mundo. Luego que viene el evangelio, entonces ella todavía estaba en esa etapa de adaptación
nuevamente a la vida del evangelio y que tenía una hija y yo iba a la iglesia cuando ella me obligaba, pero ella cogía para la iglesia por un lado, yo cogía para el bar por otro. Y no era que era una corrupta en ese tiempo así, porque mi familia me criaron mis abuelos mayormente que mi mamá con una línea y la hija de don Anito, la nieta de doña Juanica. Entonces yo me metí en todos los lados decentemente. Yo lo mío era como la candelita por debajo. Wow. Entonces yo ahí salí embarazada, mi papá nunca quiso que yo me fuera a vivir con él, de esa muchacha ahí, ¿para dónde va esa muchacha? Pero como me gustaba el muchacho, y fue mi primera pareja, mi primera relación, yo me fui con él y formamos lo que podemos decir una relación. Pero no era estable, hoy estábamos, mañana no estábamos, yo era un poco agresiva, yo le brincaba, yo le daba con lo que sea. Pero pastor, usted se ve muy calmada ahora. Sí. ¿Usted le daba puño? No, él me hacía algo, yo esperaba que estuviera tranquilito y le metía un palo, una tabla, lo que Santo sea. Dios, no, Un día casi lo tabla. mato con una sevillana, una cegueta, yo la limé. Hasta con sevillana. Sí, si no es por una vecina que le voció, yo lo hubiese matado. Santo Dios. Pero nada, eso transcurrió, nosotros no funcionó y dejamos esa relación. Mi mamá se mudó de Barrio Blanco por el problema de salud y nos fuimos a vivir para Miramar, Villafaro. Ahí residimos, llegamos, yo tenía el embarazo de la niña cuando llegamos ahí y seguí en el evangelio. Luego de que di a luz a la niña que tenía como 2 o 3 años, volví a salirme. Yo tenía una tía que decía, cuando tú te salgas me da los pantalones, porque tú te vas a salir, cuando tú te conviertas me da los pantalones porque tú te vas a salir. Y yo vivía allá así, acepto al Señor. Había un temor dentro de mí, pero el mundo me llamaba. Y como yo me sentía que estaba bien, que estaba buena, una flaca que se veía bien, aunque a veces se estaba muriendo por el dolor en los huesos, yo optaba por el mundo. Ya luego que la relación de esa persona y yo no funcionó, entonces encontré un joven en la zona franca, el cual él me enamoró. Yo no sabía por qué era tanto cortejo. Empezó a enamorarme, empezó el cortejo, empezó el asunto. Me fui con él para Romana varias veces y nada, nos juntamos. Vivíamos en el último cuarto de la casa de mi mamá y allí, trabajando junto en la zona franca, la gente me decía, ay Dios mío, tú no sabes en qué lío tú te metiste. Yo decía, pero ¿y por qué? Porque él era muy buena persona. Pero él se iba para Romana sin dinero y llegaba con la mochila llena de cuartos. Santo Dios. Y me decía, ay, coge lo que tú quieras. Y yo hacía lo que yo quisiera con el dinero. Mi mamá veía que era una persona estable y me decía, ustedes nada más tienen que aceptar a Cristo. Te cuento que fuimos a la iglesia, aceptamos al Señor, pero no duró ni siquiera ni un mes y medio. Él decía, yo no puedo con esto, yo no puedo. Tú no ves que yo no puedo. Yo decía, pero ¿por qué no puede? Que lo que no puede es estar en la iglesia yo no puedo. Y un día me dijo, mira, te voy a llevar a Romana, te voy a mostrar. Cuando llevábamos al barrio San Carlos de la Romana, hay un parque, y me dijo, mira, allí me ponen la droga y allí el dinero y viceversa. Y dije, oh, pues, me dijo, sí. Y más luego me dijo, yo tengo una herencia que tengo que apoderarme de ella, pero si me caso contigo. Por eso yo te escogí allí en la fábrica. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí. Mi papá tenía un altar allá en Romana, él murió, lo heredó mi hermana, que era lesbiana, murió de SIDA y ahora me toca a mí porque los demás son cristianos. Santo Dios. Y siempre me decía, vamos a casarnos, yo decía que no, vamos a casarnos, yo decía que no. Mi mamá siempre estaba orando por nosotros, pues empezó a haber un cambio. Yo empecé a consumir droga con él. No, muchas veces, fueron como 2 veces, porque él no le gustaba darme de la mercancía de la venta. Y mi mamá, viendo el cambio en nosotros, empezó a orar. Y empezó a orar y empezó a orar. Y los propósitos de Dios son eternos. Cuando Dios te marca con algo, ni el enemigo, ni los pactos que el enemigo quiera hacer contigo. Ahora, está de tu parte. Si yo en algún momento accedo,
entonces ya yo soy presa del enemigo. Pero yo siempre me mantuve. Y recuerdo yo que el dinero empezó a escasearse. Estábamos trabajando en la zona. Él hizo que me botaran de la fábrica por un problema que tuvo. La jefa personal era cristiana, me decía, lo mejor que te puede pasar es que tú no estés aquí. Tú no sabes en qué lío tú estás metida. Y yo, no, todo está bien. Y ella me votó y él luego fue a quemar en la casa al jefe de la empresa de Romana, al señor Díaz, porque allá él se llamaba Jesús Soriano, pero era conocido como el Pai. Y él hizo que me entrara, empecé a trabajar de nuevo en la zona, mi mamá orando, en eso vino el ciclón George y arrasó con todo. Y empezamos a robar todo lo que encontramos del ciclón George. Me dijo, ponte un pantalón, vamos a robar todos los cines, los muebles, todo lo que encontramos de casa que se había desbaratado. Pero Dios tenía un propósito. Recuerdo un día, él se montó, supuestamente, y me dijo, hoy vamos a hacer un pacto. Yo le decía, no, es que yo soy santa y no de nombre. Yo soy santa porque soy lavada por la sangre de Cristo. Y tenía un túbano, cogí un cuchillo y para cortarme, le dije que no, nos fuimos en pleito. Y era una vida de zozobra. Consiguió una chilena y tenía una pistola y me dijo, vamos a atracar en Romana. Y yo siempre usaba el pelo corto, muy corto, esa vez me lo recorté lo máximo, tenía solamente pelo aquí. Y él empezó a darme golpes, me decía, tú tienes que aprender a pelear. Y me daba golpes, me enseñó a tirar patadas altas, me enseñó a defenderme, a zafarme de cierta llave, porque yo tenía que aprender a pelear y a resistir los golpes, por si nos agarraban presos y nos maltrataban de alguna forma, que yo no lo delatara, ni él a mí. Y en ese show que teníamos, show mediático, yo le decía, no me dé, yo no quiero pelear. Y él me llevaba hasta el cansancio. Y yo, para que él se sintiera bien y para yo librarme de los golpes, yo también le tiraba golpes. Y recuerdo que un día ya no había nada, había una mujer orando fuertemente por liberación en la vida de su hija. Él salió y llegó un amiguito mío que consumía. Y yo le dije, dime, Ale, dime qué es eso que tú tienes. Me dijo esto, digo yo, pues búscame. Me buscó. Yo empecé a consumir esa noche. Cuando él llegó, que me encontró happy, me encontró muerta de la risa porque me cogió para eso. Me dijo, dime, ¿quién te dio? Yo le dije, Alex me dio. Fue donde el muchacho, no sé si consiguió droga, yo lo que sé es que cuando vino ya para acá, quería matarme. Me estaba ahorcando en la cama, mi hermano tenía como 14, 16 años. Y porque me agarró de una forma que yo de frente no podía defenderme. Cuando él oyó los gritos, se metió a la casa, rompió la puerta, lo empujó, él le dio golpe a mi hermano. Pero yo no estaba en mi conciencia. Yo veía los golpes y todo, y me dijo, sal que te voy a matar, te voy a tirar de rompeolas. Y recuerdo que un vecino, esta parte siempre me pone mal. Recuerdo que un vecino que se llama Fernando llegó y él me dijo, sal. Me dijo, perra, que hoy te mato. Me dijo, báñate allá afuera. Yo me bañé desnuda completamente delante de todos los vecinos. Y él le dijo, tú lo haces porque ella no tiene familia, porque ya no tiene hermanos. Y cuando me bañé, íbamos saliendo, llegamos al frente de la casa de una sierva que se llama Dora, ella es inválida. Y cuando llegamos a la puerta de Dora, él no pudo echar un paso más, se quedó como... Él iba con la intención de matarte, ¿era? Sí, él me iba a tirar del malecón. Santo Dios. Porque él decía, si no se casa conmigo, si yo no heredo los demonios del altar, yo la mato. Entonces cuando se quedó frisado ahí me dijo, entra. Siempre esa palabra horrible, perra, que era su palabra preferida. Y yo me senté, recuerdo que Dora me dijo, Rocío, ¿qué pasa? Digo yo, no pasa nada. Ahí llegó mi papá, llegó un compañero de él y me dice, Rocío, sal. Llegó mi mamá, Rocío, sal. Yo decía, yo no puedo, porque para mí él tenía la chilena
o tenía la pistola, él afilaba los destornilladores anchos y que con eso se mata una gente. Y yo decía, no, yo no puedo. Cuando mi papá sobó su pistola y el compañero de él ya falleció, me dijo, ¿quién es tu papá? Él o yo. Y cuando él oyó que sobaron, me dio sal. Yo salí y ahí empecé yo a correr. Ahí empezó mi vida a cambiar de una manera que yo me sentía la basura más grande. Tengo curiosidad y tengo que detenerme en esta parte. Porque por tu consumir, no puede ser que una persona te quiera matar. ¿Tú estuviste íntimamente con la persona también? No. ¿O pasó algo en sí? ¿Qué fue lo que pasó que él se tornó tan agresivo contigo? Porque tú eres la mujer que la ama, me imagino yo. Es que él nunca amó. A él le dijeron, en la zona franca hay una muchacha que se llama así, así, así. Tienes que casarte con ella para heredar esto que tenemos aquí. A los demonios le dijeron. Claro, él nunca me amó. Yo fui el holocausto, la víctima de su herencia, vamos a decirlo así. Para él heredar esos demonios tenía que casarse conmigo, no con cualquiera. Ellos le dijeron, allá donde tú trabajas, hay una muchacha que se llama así, así, así. Él empezó a enamorarme, pero no con el fin de amor, con el fin de heredar. Y para mí lo que lo tenía él mal esa noche era la droga y la frustración de que tenía que ser por mi propia cuenta. Él me llevó a lugares para que nos casáramos donde abogados y yo decía que no. Recuerdo yo que delante de un abogado que me reservó el nombre, me dijo, mira, y me quiso agredir. El hombre le dijo, no, pero si esto está así, yo no lo caso, yo no firmo ningún papel porque era algo ilícito. Y siempre lo que él buscaba era heredar esos demonios. Y cuando yo salí de la casa de Dora, entonces fui de nuevo a Barrio Blanco, recuerda que viví aquí en Miramar, en Villafaro, y mi mamá me mandó para Sabana de la Mar, donde unas primas mías, o sea, primas de ellas, para donde su tía de mi mamá. Y estando allí, empecé de nuevo a la calle, no fueron ni semana y media, pero empecé a salir con ella, le decían a los muchachos de Sabana de la Mar, mire, esa es prima mía, mándanos cerveza, que después de la noche tú te vas con ella, y así. Y recuerdo yo una noche, estando allí, yo veo que se me aparece este hombre grande, a las 12 y pico de la noche, en mi cabecera, así, yo miro eso horrible, con unos brazos horribles, un rostro horrible. Me dice, mañana te vas para San Pedro. Yo, sin querer mirar, le dije, yo no tengo dinero. Me dijo, sí, debajo de la almohada hay 200 pesos. Mira, mi hermano, cuando yo desperté a las 7 de la mañana, efectivamente, 200 pesos debajo de la almohada. ¿Pero fuiste tú que lo pusiste esos 200 pesos? No, mi hermano. Ni esa familia, porque no tenían nada. Yo llegué ahí de paracaídas a hacer prácticamente un estorbo. Porque cuando te dicen, mira, mañana vamos para allá a pasar un día, chévere. O sea, ¿fue el diablo que estaba ahí o una entidad que trabajaba para el diablo? Cuando yo llegué a San Pedro, yo estaba sin un peso. Yo caminé desde la rotonda de Barrio Blanco allá a Miramar, Villafaro, allá atrás. Y cuando yo llegué, mi mamá estaba en la iglesia y eran las 7 de la noche, ella era diácono, y él estaba afuera, en la entrada de la Quinta MI. Y me dijo, yo te mandé a buscar. Esta noche tú duermes conmigo y te quedas conmigo. Yo le dije, déjame entrar a la iglesia a saludar a mi mamá. Me quedé ahí, entré a la iglesia. Cuando entro a la iglesia, que estamos allí, el culto se celebra, vamos saliendo. Él me jala por un brazo. Hay un dueño de un colmado que ya sabía de tantos conflictos. Sacó una pistola, tiró un tiro con el forcejeo, un miembro de la iglesia con un guacal defendiéndose, porque él le fue encima, porque ellos no dejaron que él, y me entraron en el carro del pastor, Martín de la Cruz, mi pastor. Y estando allí yo empecé a llorar, y yo le decía al Señor, cuando yo salga de aquí yo me mato. Santo Dios. Yo me mato, yo me mato, yo me mato. Ahí entró una prima mía al carro y me decía, Rocío, tú vas a salir de esta. Yo le decía, yo soy una escoria. Mi familia nunca se había visto tanto conflicto con una gente. Yo me mato. Y ella empezó a decirme, ¿tú te acuerdas cuando tú te convertiste?
que con el embarazo de Karina, que tú duraste el tiempo en la iglesia, cuando tú oraste por mí, que me declaraste esto, que tú oraste y pasó esto, que Dios te usó en esta parte. Y yo le decía, eso ya no importa, yo cuando salga de aquí me mato. Cuando me llevo nuevamente a Barrio Blanco, porque no podía quedarme en Miramar, entonces mi mamá me manda a otro lugar, me manda a Jaina, donde otros familiares lejos, donde la mamá de la cuñada de ella. Y cuando estoy allí, llego como a las 4 de la tarde, la doña está trabajando en casa de familia, el señor está atendiendo una finca. A las 6 llega el hombre por la puerta de atrás, yo estoy en la galería, en un área que él no me ve. Y llega rápido y dice, la mujer que está aquí, sáquenla. Para mí fue una sorpresa. Y estaban los jóvenes ahí, los hijos de él. ¿Y qué pasó, papá? No, mi gente me dijeron que lo que ella tiene no puede estar aquí con ellos. Y yo, Dios mío, cuando yo entré al cuarto, una mesa llena de cuadros que había que sacarme. Y yo, bueno, ¿y de aquí para dónde? Yo no sé nada de Jaina, yo no conozco. Caso que la doña llegó, le dijo, por favor, déjala que se quede aquí esta noche. Y yo dormí con la doña en la cama, él volvió y se fue a atender su finca porque no quiso quedarse en la casa. Y ahí yo dormí lo poco que no me acuerdo, llorando, pidiéndole al Señor, Padre de la gloria. Al otro día fui a dormir donde una hija de él, que sí era cristiana. Él no quería saber de esa muchacha por ser cristiana. Y ella me dijo, te voy a llevar a mi iglesia. Llegan las 6 de la tarde, nos cambiamos, vamos a la iglesia. Cuando estamos en la iglesia, recuerdo yo tenía un pantalón azul, el pelo todavía estaba bien raspado, bien corto. La pastora oró por mí y me dijo, vete a tu lugar que te voy a dar liberación allá, así te dice el Señor. Yo agarré, al otro día me fui para San Pedro. Cuando llegué, en la quinta, M.I. Belén, estaba predicando Juan Carlos Martínez, que ahora es Harrier. Y él estaba ministrando, yo estaba con el pastor de la cuarta M.I. Y yo estaba en el penúltimo banco. Y él, cuando empezó a ministrar, decía, la que está allá atrás, así te dice el Señor, hoy es tu último día, si no pasa vas a morir. Mi mamá, que estaba en la conga, me miraba, y mi mamá mía, mi hermano, todo el mundo, pasa Rocío, y yo negada. Pero en un momento, yo no sé cómo, cuando yo vine a ver, yo estaba parada ahí adelante, y él estaba en el medio de la iglesia tirado en el suelo. Él entró como detrás de mí. Y estando yo allí, recuerdo que Juan Carlos me dijo... ¿Quién entró detrás de ti? El joven. El joven que te estaba buscando para matar. Sí. Dios mío. Porque él vivía, aparte que vivía cerca de la iglesia, esos demonios, era una persecución. Santo Dios. Y recuerdo que, perdón, Juan Carlos decía, danza mi David, danza mi David. Y me dijo unas cuantas palabras, este es el día de tu liberación, voy a hacer cosas diferentes, danza mi David. Lo que yo me recuerdo que me decía, danza mi David. Y yo empecé a danzar así en la condición que yo estaba y a hablar lenguas. Santo Dios. Él cayó al suelo, oraron y me cuentan que le dieron que quién era porque los demonios no se querían y él le dijo... En él se manifestaron en usted. En él cayó al suelo endemoniado. Dios mío. Él iba detrás de mí y cayó, literal, me dicen que nadie le puso la mano, yo pasé al altar, no sé cómo, y él cayó. Puf. Yo estaba danzando, yo lo vi en el suelo, pero no sabía nada. Me cuentan que le preguntan, ¿qué quieres? ¿Quién eres? Y él decía, somos una legión y ella nos pertenece, ella nos pertenece. Y el pastor de la cuarta empezó a orar y empezaron a orar y a atar y a reprender. No sé cómo quedó el asunto, yo me fui, a mí me sacaron y me quedé viviendo en Barrio Blanco. Pero él no se detuvo. Me quedé viviendo en Barrio Blanco, no pude quedarme en mi iglesia, mi mamá sí siguió en su iglesia. Y yo allí empecé a visitar a la tercera M.I., que fue la iglesia de cuando mi niñez. Y estando allí, entro a trabajar en una empresa llamada Milenio, y la jefa personal, era jefa de personal, era supervisora en la otra fábrica donde trabajaba. Y me dijo, oh, Rocío, ¿cómo? Bien. Él se dio cuenta y entonces empezó a perseguirme nuevamente.
Recuerdo que el líder de los cultos me lo dejó a mí porque iba a salir de la empresa y él se paraba en la puerta del comedor y voceaba, esa que está allá atrás, esa convertida es una prostituta, ella es atracadora, ella es esto, y el megáfono me temblaba así. Y yo, ya usted sabe, ese quesita, fue un proceso muy difícil. Los jóvenes de la empresa tenían que sacarme, a mí me llevaban a mi misma casa. Santo Dios. A mi misma casa, él dejó un tiempo de ir. Recuerdo que una mañana vengo yo saliendo, entrando a la zona y voy con un CD player, que era lo que se usaba en ese entonces, y voy escuchando música y él me agarra y me quita el CD y me dice, tú te vas conmigo hoy. Yo le dije, sí, déjame entrar a la empresa, que si no entro a la empresa se van a dar cuenta que me desaparecí. Yo me voy contigo para donde tú digas, tú eres que sabes, ¿no? Todo, para quitarme el hombre de encima. Vienen detrás dos compañeros, el jefe del módulo y otro joven, y ven que él está hablando conmigo, pero cuando él lo ve a ellos, como siempre estaban conmigo, él me dijo, no, tú te vas ahora, y me jaló. Y yo le dije, no, ahorita, tranquilo, ahorita, mira, quédate con el CD. Y Francis me decía, corre, hermana. Y él voceándome cosas, y atrás de mí, yo no, que yo voy a trabajar. Y los dos muchachos habían tenido un accidente, venían cojos, los dos, eran capitaleños. Y me decía, corre, hermana. Yo no podía correr, mis pies estaban como soldados. Cuando yo me vocearon una mala palabra, y mira, hermana ¡corra! Que yo salí corriendo, entonces ellos se fueron a la pedrada. Santo Dios. Vino la aduana, vinieron gente, yo estaba deshecha, la jefe personal me decía, te voto. Yo le decía, que yo lo necesito. Yo tengo a mi mamá, tengo a mi hija, yo no puedo. El hecho es que era una persecución, pero ya de ahí la cosa cambió, porque ya Cristo había entrado a mi vida y ya yo no solo lloraba, sino que lloraba. Wow. Y pedía a Dios liberación. Y para no cansarte esa parte del testimonio, orando, y personas que intervinieron, recuerdo yo un muchacho delincuente, se dio cuenta de mi problema y dijo, él se le va a acabar su relajo. Y Ivy lo buscaba, él vivía con otro joven en la casa. Y el Ivy le decía, ¿dónde está el pai? Porque así era que le decían. Y él decía, él no está aquí, pero era él mismo. Decía que no estaba, pero era él. Ay, ay, ay. Y una vecina le dijo, es él. Y él le había violado una sobrina, esa vecina. Santo Dios. Y El mismo hombre que te perseguía a ti. sí, y a su propia madre también él violó, luego me di cuenta A de su eso. propia madre. Sí, era una escoria de la sociedad. Te cuento que cuando en esas persecuciones yo hablé con su hermana y me dijo, no, mira, nosotros aquí somos todos cristianos, para nosotros es una vergüenza. Si cae accidentado en cama, que lo limpie sanidad. Y si se muere, que lo entierre el ayuntamiento. Porque es que ya nadie tenía la forma. Además, él no quería saber de su familia por ser cristiano, por no seguir los preceptos de su padre. Y en ese trayecto, el muchacho fue, le dio una golpiza. Y me dicen los vecinos que él le decía, ¿cómo es que tú vas a hacer cuando tú veas a Rocío? Sí, mamá. ¿Y qué tú vas a hacer cuando tú la veas? Sacarle la vuelta. Y esa noche le dieron muchísimos golpes. El caso es que el hombre dejó de perseguirme, Dios obró, me libertó de esa persecución muy fuerte. Hoy en día, de una manera muy... hoy en día él muy está calle. muerto, Santo Dios. murió de SIDA. Wow. Sí, él se casó con otra persona con mi mismo apellido, buscando heredar esos demonios. A la niña de aquella joven él también, escuché que también le hizo daño. Pero hoy en día, hace ya unos largos años, murió de SIDA. Dios me libertó de aquel proceso que viví. Y no fue un proceso largo, fue un proceso que no duró un año. Pero para mí fue una eternidad siendo perseguida porque el enemigo dijo, ella es un problema. Porque el enemigo sabe y conoce tu futuro y conoce los planes de Dios. Y conoce quién tú vas a ser en un futuro y trata de quitarte del medio. Para ello, que yo me casara con él, era quitar a una gente que tenía poder en el ámbito espiritual. Entonces, eso era lo que buscaban, pero gracias a Dios, estamos aquí. Aleluya.
Wow, es tremendo experimentar tantos sucesos difíciles. Sí, fue un Entonces, proceso. Entras a la iglesia ahora a buscar a Dios. Sí, ya. ¿Cómo tu vida ya cambia para bien? Bueno, él aún no había muerto en ese entonces, que ya dejó de perseguirme, él hizo su vida, se olvidó un poco, no volví a vivir en Miramar, me quedé en Barrio Blanco, empecé a buscar de Dios, traté de juntarme con la pareja anterior que tenía, recuerdo yo que me ministraron 2 personas al mismo día, no lo haga, yo amanecí en la casa de él no tenía pareja, tenía conflicto con la persona que vivía, y siendo cristiana, yo amanecí con él, y algo me decía, estás haciendo algo mal. Salí de ahí esa mañana y quien me vio salir, nadie, la mamá de mi esposo, que cuando eso, una señora más que tenía una fritura en el barrio. Y nadie me vio, y recuerdo yo que como a las 3 de la tarde, me dice un varón que murió, Jorge Evangelista, predicador, dice el Señor que lo que estás haciendo no lo hagas, que Él te tiene algo mayor. Luego llegó la líder de dama, estaba pasando por el lado y dijo, wow, siento presencia de Dios. Así te dice el Señor. No peques, no lo hagas. Y yo dije, wow, Dios mío. Entonces yo empecé a buscar a Dios. Empecé, Señor, dame mi pareja. No tenía a mi niña porque vivía con mi mamá. Y era lo único que mi mamá tenía. Mi hermano ya se había casado. Y yo empecé a buscarle a Dios, Señor, dame mi esposo, dame mi esposo. Estaba un joven interesado en mí y yo en él. Y recuerdo que fui a hablar con el pastor Domingo Manzano. Le dije al joven, quédate ahí, voy a hablar algo primero con Manzano y luego hablamos tú y yo. Entramos tú y yo a hablar con él. Y yo le dije, mire pastor, ahí está fulano de tal, yo y él estamos orando, pero yo quiero que usted me dé su visto bueno, que usted me diga. Y él me dijo, mire, usted es una mujer que anda en el mundo, él no sabe del mundo. Usted es una persona que se pulió, pero usted es agresiva. A esa persona lo que le gusta es ser evangelista, a él no le gusta trabajar, él trabaja en una barbería. Si usted tiene esa niña y él no le busca comida, usted le va a dar con lo que sea. Y yo lo analicé y me dijo, ahora bien, yo le voy a decir, hay alguien que ese sí va a ser su esposo. Yo le, dígame, pastor. Guillermo. Mire, yo siento a Dios. Y la pastora se unió, que estaba ahí en el escritorio haciendo algo. Esa gente empezaron a hablar lengua. Yo me quedé, ¿en serio? Y yo, Guillermo, ¿quién será Guillermo? Ese, Dios me dice que ese es. Guillermo. Cuando yo llego, me pongo a orar, digo yo, Señor, yo quiero saber que tú me digas. Agarro una prima mía y le digo, Pava, averíguame quién es Guillermo. Me dice, ¿para qué? Como la muchacha era muy curiosa. No, una cosa, una prima mía que está enamorada de él, de la que le inventé un cuento. Y ella empezó, yo y él vivíamos en el mismo patio. Santo Dios. Yo vivía en una casita adelante y él me pasaba por el frente todos los días. Y cuando llego yo de la zona de trabajo me dice, la Pava, Rocío, pero tú no sabes. Digo yo, dime, que Guillermo es Rafa. Digo yo, no relaje. Entonces mi oración cambió y decía, Señor, ese no. Señor, ese no, chiquito, orejón, narizón. A mí me gustan los hombres grandes, blancos, altos. Tuve el papá de Karina. Padre, no, ese no. Y recuerdo yo, un día él pasó por el frente mío y estábamos mi mamá y yo en una puerta que se abría como ventana y puerta. Y yo me quedé mirándolo así. Él iba con un traje verde, con rayitas. Y cuando pasó, yo me quedé así. Mi mamá me dijo, Rocío, te lo vas a comer. Yo le dije, mire, me dijo, ese va a ser tu esposo. Digo yo, Señor, reprenda al diablo. Y yo estaba en mi no, pero quiero la voluntad de Dios. Pero yo privaba en pelo, piel y uña, en la muchachita flaquita, enfermita, pero que era carnal, vamos a decirlo así. Yo lo que quería era lo que yo quisiera, no lo que Dios quería para mí, pero oraba por lo que Dios quería para mí. Qué contradictorio tú orar para que Dios te dé algo y cuando Dios te enseñe algo, tú dices no. Bueno, un día él está limpiando la iglesia y limpiando la iglesia me manda a buscar. Cuando me manda a buscar, pues yo, dígame varón, me dijo, así te dice el Señor, tú vas a ser mi esposa. Yo lo miré así, él estaba sentado en un... Dios mío.
Y yo lo miré así, yo le dije, él se veía bien, estaba levantando pesas. Levantaba Todavía pesa. se ve bien. Ay, papá. Y yo lo miré y yo dije, ¿pero qué es lo que se cree este enano narizón? Y yo le dije, ¿en serio? Y me fui. Mire, y era mi oración, Señor, no, él se mudó del patio. Antes de mudarse un día estaba haciendo un cocinado ahí, él era que hacía la comida porque cocina riquísimo. Para los jóvenes y los adolescentes, las actividades, él era que cocinaba. Y me acuerdo yo llegué de Santo Domingo y él me preguntó, ¿qué me trajiste? Yo le dije, a mí entera. Pero no, fue algo que me salió así. Y después yo, ¿pero y por qué? ¿Y por qué? El caso es que el hombre se muda del patio, sigue eso de que no, y que no, y que no. Pues tengo una revelación. Y en la revelación me enseñan un reloj grande y me dicen, pregúntale a mi siervo que a qué hora se levantó a orar. Era un reloj grande con las 4 de la mañana. Ya él no vivía en el patio, lo encuentro que venía, yo llegué de la zona y él venía de trabajar. Y le digo, varón, ¿a qué hora usted se levantó a orar? Me dice, yo me levanto a las 5, pero a las 4 de la mañana yo sentí una mano que me dijo, despierta, mi siervo, que te voy a bendecir. Santo Dios. Mire, varón, eso fue duro para mí. Él me dijo, ¿por qué? Yo por nada. Porque esa era la hora que mostró el reloj. Y esa era la confirmación que yo le estaba pidiendo a Dios. Después el hombre empezó y siguió enamorando. Y ahí nos involucramos en amores. Gloria. Pero no queda ahí. Él iba a visitarme las pocas veces que fue, porque al ser ya persona con hijos, él tenía 2, yo tenía 1. Manzano, mire, usted no puede vender. Cuando él me pitaba, que me llamaba, yo le salía con esta greña, este pelo natural así. ¿Qué tú quieres? A ver si el hombre me decía, ahora es que yo te amo más. Y yo, este hombre. Y siempre su cariño y siempre su entrega conmigo, hasta que me conquistó. Wow. Pero yo le dije, tú te quieres casar conmigo, te lleva 2 problemas. A mi mamá, que no tiene, mi hermano era ya un muchacho, siempre la que velamos más por las madres somos las hijas. A mi mamá y a mí, que yo soy falsémica, y así. Él me dijo, yo no me llevo disparate. Yo no me llevo disparate. Yo me casé con él, te cuento que en un operativo médico que hubo, me hice una prueba de sangre, yo era O negativa, y cuando me hice la prueba de sangre, yo soy B positiva. Santo Dios. Antes de casarnos, un varón oró por mí, no me acuerdo ni dónde era, me decía que ella es la que está allá, sufre de ansiedad, Dios te sana. Y yo no fui, pasa, Dios te sana, y él me ministró. El caso es que Dios me sanó. Y cuando... Te cambió el tipo de sangre. Es la misma sangre que él tiene. Santo Él es B positiva. Dios amado. Yo era, 2 semanas antes de la boda me dieron unos dolores de cabeza para confirmación para mi padre. Me llevó a clínica, me llevó a lugares, falsemia por parte. Santo Dios. Dios me sanó. Aleluya. Y nada, estamos agradecidos de Dios. Al principio yo decía que no, pero es el moreno que Dios me entregó. Aleluya. La entrevista ha avanzado bastante y yo tengo que interrumpirla acá. Quiero que la próxima vez entremos a una entrevista doble. No la anuncié la primera, pero esta parte tenemos que hacerla doble, anunciando cómo ustedes llegan al pastorado, porque ya veo que ustedes llegaron juntos. O sea, no fue que uno llegó primero y otro llegó después, llegaron juntos al pastorado. Entonces yo quiero que tú, como pastora, o usted como pastora, para no faltarle respeto, pueda darle un consejo a ese grupo de hermanos, guerreros, personas que no son cristianas ahí, para que puedan salir de algunas cosas de las cuales se están enfrentando. Luego quiero que presentes tus redes sociales y luego oremos por ese grupo de hermanos que están ahí. Vamos a hablarle principalmente a la pareja o a los hogares. Hay muchas personas que quizás se encontraron como yo diciendo, Señor, esta es la pareja que tú tienes para mí. Otros que no preguntaron a Dios, sino que se involucraron con una persona ya dentro o fuera del evangelio y se casaron. Y hoy hay muchos matrimonios que están rotos por no esperar la voluntad de Dios. Mi consejo es esperar la voz de Dios, creerle a Dios, no creer en lo que yo quiera. Todo el mundo tiene un prototipo de persona que le gustaría que fuera su pareja, pero si Dios
no te da lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas, entonces tienes que ponerle atención a esto. Yo exhorto a las parejas, a los matrimonios, que se conozcan, porque muchas veces juzgamos lo que no conocemos. Y yo siempre decía, Señor, muy lindo el CD, todo el mundo lo quiere, muy amoroso, predicas esto, pero muy fea la carátula. Y muchas veces lo interno no es tan importante como muchas veces nosotros pensamos. Vamos a buscar lo de adentro de la persona. Por eso hay muchas jóvenes hoy lamentándose por cómo se casaron o con quién se casaron, y muchos matrimonios destruidos porque no aprendieron a escuchar la voz de Dios. Mi consejo es que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Amén. Tus redes sociales, tu número de teléfono, para que así hermanos que quieran la oración puedan contactarse con usted. Bueno, mi número de teléfono es 829-301-6431. Con el +1 siempre, por delante. Con el +1. Y estamos en Facebook como Rocío Santana Tera. Estamos allí. También estamos en Instagram, Rocío_13. Estamos a sus órdenes. Oramos por ese grupo de hermanos y así despedimos la entrevista. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo en que tú nos has permitido estar aquí para compartir una palabra, un testimonio que edifique, que renueve, que restaure y dé fuerzas a aquellos que la tienen en el suelo. Te pido en esta hora que si hay alguien que ha sido tocado por este testimonio, por parte de él, tú le ayudes a levantarse, que si a la primera no pudieron, a la segunda, a la tercera, se levanten y crean que en ti todo se puede. Bendice, Señor, nuestra comunidad, bendice nuestro país, Señor. Ayuda a los líderes, Señor, a seguir impartiendo palabra de verdad. Bendice este canal, bendice a mi hermano Jonathan, Padre, para que a través de este proyecto almas vengan a los pies de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si ha llegado hasta aquí esta parte de esta entrevista, te voy a invitar a que puedas compartir, aunque sea con 5 amigos que no conozcan de Jesús. Y también te voy a invitar a que le dé me gusta, y si no te has suscrito, también te puedas suscribir. También te vamos a dejar una información de un número de teléfono ahí en la parte de abajo si necesitas oración. Estamos dispuestos a orar por ti para que puedas conectarte cada vez más con el Señor. Por tanto, Dios te bendiga. Otra cosa que también quiero informar, tenemos otro canal nuevo, se llama Jonathan Pascual Televisión Mundial. Usted vaya a ese canal, lo vamos a dejar información para que también pueda conectarse allá y también recibir la impartición que estamos dando allá. Por tanto, decimos shalom, que significa paz, y hasta la próxima.